bienvenido, bienvenida. Has llegado a un momento de calma. Deja atrás el ruido del día y permite que estas palabras te acompañen con sencillez. No necesitas hacer nada, solo escuchar y descansar. Aquí comienza este tiempo para ti. Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta suave desvía el enojo. Piensa en eso por un momento. No se trata de una respuesta perfecta, ni de un discurso preparado durante horas. Es una respuesta suave, una palabra sencilla que brota de un corazón que eligió la bondad por encima de la reacción natural del ego. Pensemos en cómo operan las palabras en nuestra vida diaria. Estamos rodeados de conversaciones, con la familia al despertar, con los compañeros de trabajo, con amigos o con desconocidos en la calle. En cada uno de esos intercambios, cada palabra que sale de nuestra boca tiene un impacto. Puede ser positivo o negativo. Puede construir o destruir. Puede sanar o lastimar. A veces no somos conscientes de ese peso hasta mucho después, cuando alguien nos confiesa que algo que dijimos hace meses o años sigue vibrando en su interior. La palabra sigue existiendo mucho después de que el aire que la llevó se haya disipado. Recuerda la historia de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo. Jesús no le dio un sermón teológico interminable. Usó pocas palabras, pero fueron tan reales y directas que transformaron la identidad de esa mujer de manera permanente. Esas pocas palabras fueron suficientes para que ella corriera a la ciudad y trajera a otros. Pocas palabras, un impacto eterno. Por el contrario, pensemos en cómo una palabra hiriente puede demoler lo que tardó años en edificarse. Relaciones de confianza, amor y paciencia pueden verse fracturadas en un segundo de frustración por una frase lanzada sin pensar. Una palabra, un segundo de descuido y el daño puede ser profundo. Ahora quiero que pienses en algo muy personal. Analiza las palabras que han salido de ti hoy mismo, no las que planeaste, sino las espontáneas, las que dijiste cuando estabas cansado, frustrado o bajo presión. ¿Fueron palabras que construyeron o que hirieron? No te pido que te condenes, sino que lo observes. Esa observación es el primer paso para un cambio poderoso. Piénsalo así. Un río no rompe la piedra por su fuerza bruta, sino por su constancia. Gota a gota, la va desgastando. Del mismo modo, nuestras palabras diarias moldean a quienes nos rodean. Si son palabras de amor, construyen firmeza. Si son de crueldad, desgastan el alma. El proceso es lento, pero el resultado es innegable. Jesús enseñó que la forma en que hablamos a los demás es el reflejo de nuestra relación real con Dios. Cada conversación es una oportunidad sagrada de mostrar su carácter. Hoy te dejo este desafío simple. Antes de que una palabra salga de tu boca, toma un segundo, solo uno, y pregunta a tu corazón: ¿esta palabra va a construir o va a destruir? No siempre tendrás tiempo para esa pausa, pero cuando lo logres, ese pequeño momento de conciencia cambiará la forma en que los demás te perciben. Una respuesta suave puede calmar el dolor de alguien que sufre. Una pregunta sincera como ¿cómo estás? Puede ser el regalo más grande en el día de alguien que se siente invisible. Las palabras que sanan no necesitan ser poéticas, solo necesitan ser reales y nacer de la bondad. Cuando practicamos la bondad al hablar, no solo impactamos a los otros, nos sanamos a nosotros mismos. Al elegir el amor, construimos algo noble en nuestro propio interior. Habla con amor hoy, una palabra a la vez. Descubrirás que lo más simple
puede tener el poder más grande que jamás imaginaste. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo quien vive. Piensa en esas palabras por un momento. Pablo no las escribió como algo triste, las escribió como algo increíble, como algo que cambió todo. Fue la cosa más grande que le había pasado en su vida. Ya no era él quien vivía, sino Cristo. Desde pequeños nos enseñan que debemos crecer, destacar, tener éxito y construir una vida grande. Todo eso no está mal en sí mismo, pero hay algo que nadie nos enseña, algo para lo que la cultura no tiene lugar, que hay un momento en la vida espiritual donde todo cambia cuando comenzamos a aprender a perdernos. No perder en el sentido de fracasar o quedarnos atrás, sino perder en el sentido de soltar el yo que siempre ha estado en el centro. Soltar la necesidad de que todo gire alrededor de mí. Soltar la necesidad de ser quien controla, decide y sostiene todo. Jesús nos habló de esto en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es una de sus enseñanzas más difíciles y profundas. No hablaba de dejar de existir, sino de dejar de existir como el centro, permitiendo que alguien mucho más grande tome ese lugar. Pensemos en Juan el Bautista. Él fue preparado para un papel enorme, preparar el camino para Jesús. Cuando la gente empezó a seguir más a Jesús que a él, Juan respondió con algo sin igual. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. No lo dijo con resentimiento, sino como alguien que entendió su propósito. Juan comprendió que su vida no era para que él brillara, sino para que Jesús lo hiciera. Al aceptar ese lugar y aprender a perderse, Juan encontró quién era realmente. Eso es lo que describe Pablo. Es el lugar donde el yo deja de ser el protagonista, donde la necesidad de probar que somos suficientes desaparece. Allí, la preocupación por lo que otros piensen se hace pequeña porque hay algo mucho más grande viviendo dentro de nosotros. Es difícil porque una parte de nosotros quiere ser vista, valorada e importante. Esa parte no es mala, es humana. Fue formada por creer que si no destacamos, no valemos. Pero perderse en Dios no significa dejar de valer. Al contrario, significa descubrir nuestro valor real. Un valor que no viene de lo que logramos, sino del hecho de que Dios mismo decidió vivir en nosotros. Piénsalo así. Imagina un río que corre solo por donde quiere. Un día encuentra el océano. Al tocarlo, el río no desaparece. Se convierte en algo infinitamente más grande. No perdió su identidad. Encontró su identidad más amplia. Así es el corazón que se pierde en Dios. No se destruye, se completa. Jesús mismo, teniendo todo el poder, no vivió para ser visto. Lavó pies, se sentó con los despreciados y dio su vida sin quejarse. No porque no valiera, sino porque ya había soltado el yo que necesita probarse ante los demás. Él encontró la vida verdadera mucho antes de que otros la vieran. Ahora, piensa en algo concreto. ¿Cómo te sientes cuando alguien más recibe el elogio o la oportunidad que tú querías? ¿Sientes resentimiento o que no eres suficiente? Y si en ese momento pudieras decir, está bien, esto no fue para mí y eso no cambia mi valor. ¿Y si pudieras volver a casa sin el peso de tener que ser el que más brilla? Ese es el regalo de Pablo. Libertad. La libertad de no ser el centro, de no tener que ganar siempre, de saber que tu vida es sagrada, porque Dios la eligió. Es un proceso que el Espíritu Santo obra día a día mientras le decimos,
Hoy no es mi día para brillar, es tu día para brillar a través de mí. Te invito a reflexionar. ¿Qué parte de tu vida estás sosteniendo tan fuerte que no dejas espacio para que Cristo viva en ti? Puede ser la necesidad de tener la razón o el miedo a desaparecer. Si te haces pequeño, no desaparecerás. Te encontrarás de una manera asombrosa. Al decir, ya no vivo yo, comienzas a vivir la vida para la cual fuiste creado, la vida de Dios mismo en ti. Solo necesitas estar dispuesto a hacerte más pequeño para que Él sea más grande. Salmo 46:10 nos dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Es como si Dios mismo estuviera diciendo que hay algo que no puede ser conocido mientras estamos corriendo, algo que solo puede ser percibido cuando dejamos de correr y simplemente estamos quietos, presentes, disponibles. Pensemos en cómo la vida moderna nos ha llevado a un lugar donde detenerse se siente casi como un pecado. Siempre hay algo que hacer, alguien que necesita algo o una notificación que reclama nuestra atención. Cuando dejamos de producir por un momento, sentimos culpa, como si nuestro valor dependiera de la cantidad de tareas que tachamos en el día. Pero Dios nos dice que hay un momento en que necesitamos dejar de hacer para simplemente ser. Un momento donde lo más importante no es actuar, sino escuchar. No es producir, sino recibir. Recuerda la historia de Marta y María. Cuando Jesús las visitó, Marta se puso a preparar la comida y a servir, mientras María se sentó a los pies de Jesús, simplemente a escuchar. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió algo difícil para quienes valoran solo la acción. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa necesaria, estar presente, estar quieta, escuchar. La presencia fue más importante que la preparación. Jesús mismo practicó este principio. La Escritura dice que se retiraba a lugares solitarios. No siempre estaba en el escenario público haciendo cosas visibles. Necesitaba detenerse y estar a solas con el Padre. Si Jesús necesitaba esos momentos de quietud, ¿cuánto más nosotros necesitamos espacios donde el tiempo se detenga y Dios pueda hablar sin la competencia del ruido cotidiano? Ahora, piensa en algo muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste de verdad? No porque estuvieras cansado, sino por elección. ¿Cuándo te sentaste en silencio, dejando que el tiempo no importara? Si fue hace mucho, no te condenes, pero obsérvalo. Esa observación es el principio de un cambio real. Piénsalo de esta manera. Cuando un lago está en medio de una tormenta, el agua está en movimiento constante y no se ve el fondo. Pero cuando la tormenta pasa y el agua se aquieta, el lago se convierte en un espejo perfecto. Se ve todo con claridad. Asimismo, cuando permitimos que el ruido interno se detenga, podemos ver cosas que en la prisa eran invisibles y sentir la presencia de Dios de una manera nueva. Recuerda a Elías en la cueva. Dios no llegó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Llegó en un silbo apacible y delicado, una voz que solo pudo ser escuchada cuando todo lo demás se detuvo y Elías estuvo quieto. Hoy te dejo este desafío. Busca un momento, aunque sea de 5 minutos, para detenerte de verdad. No para cambiar de actividad, sino para simplemente estar, sin celular, sin música, sin planes. En ese silencio, deja que Dios llegue. No lo busques activamente. Solo permite que su presencia te encuentre
como la luz que entra en una habitación cuando abres la cortina. Dios dijo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. No dijo, corred y buscadme en todas partes. La forma más profunda de conocerlo no es en el movimiento, sino en la quietud. Detente hoy. Descubrirás que en ese lugar, donde el tiempo se pausa, hay una presencia que ha estado esperando ser notada. Una presencia que no compite con el ruido, sino que solo necesita que el ruido cese para ser experimentada de manera real y profunda. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria no fue ganada en un lugar de poder, ni en un escenario impresionante, fue ganada en la cruz, en el lugar que, desde la perspectiva humana, pareció ser el escenario de la derrota más grande que jamás existiera. En ese mismo lugar, Jesús logró la victoria más completa que puede existir. Pensemos en cómo esta verdad cambia la manera en que enfrentamos nuestras batallas cotidianas. Muchos caminamos sintiendo que estamos en una lucha constante contra el miedo, la duda o circunstancias que no van como esperamos. Sentimos que la victoria depende de nuestro esfuerzo, de nuestra fuerza o de nuestra capacidad de resistir. Pero Pablo nos dice algo que cambia todo. La victoria ya fue ganada, no por nosotros, sino por Jesús mismo, de manera definitiva. Recuerda que justo antes de su crucifixión, Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran valor, porque Él había vencido al mundo. No dijo que iba a vencer, dijo que ya lo había hecho. Jesús estaba viendo el resultado final antes de que el proceso físico estuviera completo. Lo mismo vemos en la historia de Gedeón. Cuando Dios le ordenó reducir su ejército a solo 300 hombres contra una multitud enorme, la derrota parecía inevitable. Pero Dios ya había ganado esa batalla antes de que comenzara. Los 300 hombres no necesitaban ser un ejército poderoso, porque el resultado ya había sido determinado por la presencia de Dios. Ahora, piensa en algo personal. ¿Qué batalla estás enfrentando hoy que parece no tener fin? ¿Algo que se siente mucho más grande que tú? Considera esta posibilidad. ¿Y si esa batalla ya fue ganada? ¿Y si el resultado ya fue determinado por aquel que venció al mundo? Lo que necesitas no es ganar tú mismo, sino conectarte a una victoria que ya fue completada. Piénsalo así. Cuando una guerra termina, los soldados en el campo ya no necesitan seguir luchando. La victoria ya es real y ha sido declarada. Solo necesitan saber qué ocurrió para dejar de pelear y comenzar a vivir como personas libres. De la misma manera, no necesitamos luchar como si la victoria no existiera. La victoria ya está en nuestras manos por lo que Jesús hizo. Pablo escribió a los romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dijo que lo seremos en el futuro, dijo que ya lo somos, en presente. La victoria no es algo que debamos alcanzar, sino algo que nos fue dado al conectarnos con Jesús. Si hoy te sientes agotado por seguir luchando solo, recuerda estas palabras. La victoria ya fue ganada. No necesitas ser un guerrero solitario. Puedes decir, esta batalla ya fue ganada y no peleo solo, porque el vencedor camina conmigo. Esa victoria es tuya ahora mismo, completa, real y definitiva, ganada por aquel que, en el lugar de la aparente derrota, logró el triunfo más poderoso de la historia. Descansa en esa victoria hoy. Descubrirás que las batallas que parecían invencibles pierden su poder, porque la victoria que te sostiene no es la tuya,
sino la de aquel que ya venció al mundo. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos, no por vista, por fe, no por vista. 6 palabras que contienen toda una manera de entender la vida espiritual, no por lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino por una confianza que va más allá de lo observable. Una confianza que dice, camino aunque no pueda ver a dónde voy, porque confío en aquel que sí puede ver. Pensemos en cómo esta verdad desafía nuestra forma de tomar decisiones. En estos tiempos modernos nos gusta planificar, tener toda la información antes de actuar y ver los resultados antes de invertir esfuerzo. Cuando no tenemos esa certeza, preferimos esperar. Pero Pablo nos dice algo que parece imposible desde esa perspectiva. Caminamos por fe, como si la certeza completa no fuera necesaria para comenzar a andar, como si la confianza en Dios fuera suficiente para dar el primer paso, aunque no veamos lo que sigue. Recuerda la historia de Abraham. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra, él no tenía un mapa ni una guía detallada. No tenía garantías de lo que encontraría al otro lado. Solo tenía la palabra de Dios y la promesa: ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham caminó, sin ver, sin saber, sin certezas. Ese caminar por fe se convirtió en una de las historias más importantes de la Escritura. Lo mismo ocurrió con los discípulos. Pedro y Andrés estaban en su negocio de pesca, en una vida que les daba seguridad. Cuando Jesús les dijo, síganme, no les dio un plan detallado de los próximos 3 años. Solo les hizo una invitación. Y ellos lo siguieron, confiando en que aquel que les pedía caminar conocía el camino mejor que ellos. Ahora, quiero que pienses en algo muy personal. ¿Hay algo que Dios te está llamando a hacer, pero que evitas porque no ves cómo va a funcionar? Tal vez es un paso que parece imposible o un sueño que no sigues por miedo a lo desconocido. Considera esta posibilidad. Quizás no necesitas ver todo el camino antes de comenzar. Quizás el camino se construye mientras caminas. Cada paso revela el siguiente. La confianza que necesitas no es la de saberlo todo, sino la de confiar en aquel que lo sabe todo. Piénsalo así. Cuando un músico improvisa, no tiene todo escrito. Cada nota surge en el instante y esa nota guía a la siguiente. La canción se construye mientras se toca y el resultado suele ser más hermoso que algo rígidamente planeado. Así es caminar por fe, dejar que Dios construya el sendero bajo nuestros pies. El resultado final superará cualquier plan que hayamos intentado trazar por nuestra cuenta. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana. No nos prohibió planificar, nos pidió caminar con paz. La diferencia no está en la organización, sino en si caminamos tranquilos o consumidos por la ansiedad de no saber qué viene después. Si hoy hay un paso que necesitas dar, pero el miedo te detiene, considera dar solo el primero. No necesitas ver el horizonte completo, solo el siguiente peldaño. Al hacerlo, verás cómo lo siguiente comienza a revelarse. El camino de Dios para ti no siempre está terminado antes de que empieces a recorrerlo. A veces, tus pasos son los que terminan de construirlo. Esa forma de vivir, aunque al principio asuste, es la manera más hermosa de experimentar la guía divina, no como un mapa estático, sino como una presencia constante. Camina por fe hoy, no por vista. Descubrirás que el camino no necesitaba existir antes de que comenzaras. Solo necesitaba que confiaras lo suficiente como para dar ese primer paso. Salmo 56:8 nos dice, mis huidas tú has contado,
Pon mis lágrimas en tu odre. ¿No están ellas en tu libro? Ponlas todas en tu odre. Piensa en eso. Un odre es un recipiente, un lugar donde se guarda algo precioso. David le está diciendo a Dios que sus lágrimas no caen al vacío, no desaparecen sin importancia. Dios las recoge, las guarda y las tiene en un lugar donde nada puede destruirlas. Pensemos por un momento en cómo vemos el llanto en nuestra cultura. Desde pequeños, especialmente a los hombres, se nos enseña a no llorar. Nos dicen que es signo de debilidad, que los fuertes no muestran esas emociones. Crecemos creyendo que las lágrimas son algo que debemos esconder, controlar o reprimir. Pero la Escritura nos muestra una imagen completamente diferente. En la Biblia, las lágrimas no son señal de debilidad, son señal de que algo importa profundamente en el corazón. Son la prueba de que hay un lugar dentro de nosotros que todavía siente y que se conecta con la vida de manera real. Recuerda cuando Jesús mismo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, al ver a María y a los demás sumidos en la tristeza. La Escritura dice simplemente, Jesús lloró. Él, que tenía el poder de resucitarlo y sabía exactamente lo que iba a hacer, lloró. No por falta de esperanza, sino porque el dolor de las personas que amaba era real para él. Esa realidad lo conmovió hasta las lágrimas. Si Jesús no tuvo vergüenza de llorar, nosotros tampoco deberíamos tenerla. Pensemos también en Ana. Cuando fue al templo a suplicar por un hijo, oró con tal angustia que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sus lágrimas eran tan profundas que no podía controlarlas. En ese lugar de máxima vulnerabilidad, Dios escuchó. Sus lágrimas fueron la oración más honesta que pudo ofrecer. Ahora, piensa en un momento en el que lloraste desconsoladamente, ya fuera por dolor, alegría, frustración o soledad. ¿Sabías que Dios estaba ahí? ¿Sabías que cada gota no fue ignorada, sino recogida por sus propias manos? Dios no mira nuestro llanto desde lejos. Lo conoce, le pone nombre y entiende exactamente por qué cayó. Imagina a un padre que ve a su hijo llorar. No se irrita, se acerca, intenta entender y le dice, estoy aquí, te veo, tu dolor me importa. Así nos trata Dios, no como personas que deben contenerse, sino como hijos cuyas emociones son sagradas para Él. Incluso existe un libro entero, Lamentaciones, dedicado al dolor honesto. Dios no rechazó ese libro, lo incluyó en la Biblia, validando que el sufrimiento es parte de nuestra historia con Él. Además, las lágrimas suelen ser señal de transformación. Como la lluvia sobre tierra seca, el llanto frente a Dios inicia un proceso de sanidad y renovación que, aunque no sea visible de inmediato, es completamente real. Hoy, si hay lágrimas que has reprimido o un dolor que las palabras no alcanzan a expresar, no lo escondas más. Déjalo fluir frente a Dios, sin vergüenza. Tus lágrimas no son debilidad, son señal de que estás vivo. Cada lágrima es guardada en un lugar seguro. No tienes que llorar solo, amigo. Dios está ahí, recogiéndolas una por una, con un amor que no tiene comparación. Deuteronomio 31:6 nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te aterrorices de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. No te dejará ni te abandonará. Dos promesas en una misma frase, una para el presente, otra para el futuro. Dios no te deja ahora y Dios no te abandonará mañana. Pensemos por un momento en cómo se siente la soledad en nuestra vida diaria. Tal vez es esa persona que llega a su casa después de un día largo y no tiene a nadie con quien hablar de cómo le fue. Tal vez es aquel que tiene una familia grande,
pero siente que ninguno de ellos realmente lo conoce por dentro. Tal vez es alguien que ha perdido a un ser querido y el mundo sigue moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero para esa persona, todo cambió. La soledad puede llegar en cualquier forma y cuando llega, puede hacernos sentir que estamos caminando por un sendero donde nadie más nos acompaña. Pero fíjate en lo que dice este versículo. Dios no dice, te voy a dar personas para que no estés solo. Dios dice, yo voy contigo. La solución no es externa, es la presencia misma de Dios caminando junto a ti. Recuerda la historia de Ruth, una mujer que quedó completamente sola en un país extraño. Su esposo había muerto, su cuñada, su familia y todo lo que conocía estaban lejos. Y lo más hermoso de esta historia no es solo el final maravilloso que tuvo, es lo que Ruth dijo en su momento más vulnerable. Le dijo a Noemí, donde tú vayas, yo iré, donde tú te quedes, yo me quedaré. Ruth no esperó a que la soledad desapareciera para comenzar a caminar. Decidió avanzar en medio de ella, y Dios la sostuvo en cada paso. Pensemos también en el profeta Elías, de quien ya hablamos antes. Este hombre, en un momento, sintió que era el único que le servía a Dios. Estaba tan solo y agotado que quería morir. Y Dios le dijo algo muy interesante. No estás solo. Hay 7,000 personas que no han doblado la rodilla ante Baal. 7,000. Elías no los conocía, no los veía, pero estaban ahí. La soledad que Elías sentía no reflejaba la realidad. Reflejaba la perspectiva que tiene el miedo cuando toma el control de nuestro corazón. Muchas veces nos pasa lo mismo. Sentimos que estamos solos porque no vemos a nadie. Pero Dios nos dice, mira más allá de lo que tus ojos pueden ver. Hay más de lo que crees. Ahora quiero ser honesto contigo. No voy a decirte que la soledad desaparece inmediatamente cuando decides confiar en Dios. A veces, la soledad sigue siendo parte de nuestra experiencia humana. Pero lo que sí cambia es la forma en que la miramos. Cuando entendemos que Dios camina junto a nosotros, la soledad pierde su poder de destruirnos. Se convierte en algo que estamos atravesando, no en algo donde estamos atrapados. Piénsalo de esta manera. Si estás caminando por un camino oscuro y largo, hay una gran diferencia entre caminar solo en la oscuridad y caminar con alguien que tiene una luz. La oscuridad no desaparece y el camino no se hace más corto. Pero ya no tienes que tener miedo, porque hay alguien junto a ti que ve lo que tú no puedes ver. Esa presencia es suficiente para atravesar cualquier cosa. Así que hoy, si estás sintiendo esa soledad profunda, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo en este camino. Nunca lo has estado. Puede que no lo hayas sentido siempre. Puede que haya momentos donde la oscuridad sea tan grande que no percibas la presencia de Dios. Pero Dios está ahí, caminando contigo, sosteniéndote y viendo cada paso que das. No te dejará, no te abandonará. Esa es una promesa que no cambia con el tiempo, una promesa que vale cuando todo va bien y que vale todavía más cuando todo se siente imposible. Lucas 18, 1 al 5 nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Esta viuda me está agotando. Piensa en eso por un momento. Un juez que no temía a Dios ni a los hombres,
a quien al principio no le importaba en absoluto la situación de esta mujer, finalmente cedió. Ella cambió la decisión de un hombre que parecía imposible de conmover, no por su poder o influencia, sino por su persistencia. Pensemos en por qué Jesús eligió esta historia para enseñar sobre la oración. No escogió a alguien con recursos o posición, eligió a una viuda. En aquella cultura, ella no tenía nada a su favor, ni dinero, ni influencia, ni defensores. Solo tenía una cosa, la decisión de no rendirse. Y esa sola cosa fue suficiente para producir un resultado que parecía imposible. ¿Recuerda otras historias de oración persistente? Piensa en Ana, que pasó años orando por un hijo, clamando en el templo, mientras la respuesta no llegaba de forma visible. Ella no dijo, ya es suficiente, o tal vez no es la voluntad de Dios. Siguió creyendo. Cuando finalmente nació Samuel, no fue que la oración empezara a funcionar en ese instante. Es que Dios había estado sosteniendo cada una de sus palabras durante años. Ninguna oración fue perdida ni ignorada, solo que el tiempo de Dios era distinto al de Ana. Ahora, piensa en algo personal. Hay una oración que llevas haciendo mucho tiempo sin ver resultados. Tal vez sientes que hablas al vacío o te preguntas si Dios realmente escucha. Esa sensación no significa ausencia de Dios. Significa que estás en medio del proceso, como la viuda que no se rindió. El resultado puede estar más cerca de lo que imaginas. Piénsalo así. Cuando siembras una semilla, la tierra se ve igual por un tiempo. No hay señales visibles, pero debajo de la superficie, la semilla se está abriendo, enviando raíces y preparándose para brotar. Todo eso ocurre en un lugar invisible. Del mismo modo, la oración persistente trabaja en dimensiones que no podemos observar todavía. La oración está operando, aunque el resultado no se haya manifestado aún. Jesús enseñó esta parábola para mostrar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estas dos palabras reconocen que el camino puede ser largo y la tentación de rendirse muy grande. Pero Jesús nos dice, sigue orando. La oración persistente no solo busca un resultado externo, transforma a quien ora. Al llevar nuestra petición ante Dios una y otra vez, nuestra confianza crece, nuestra paciencia se desarrolla y nuestra conexión con Él se profundiza. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia al que ora. Si hoy sientes que la frustración de esperar es demasiado grande, no rompas la cadena, no dejes de orar. La viuda no dejó de presentarse ante el juez y él no pudo ignorarla más. Cuando persistimos, algo cambia, no porque Dios nos ignore, sino porque su tiempo es perfecto. Ora hoy con confianza, sabiendo que ninguna oración verdadera que se eleva al cielo cae en el olvido. Solo hay respuestas que requieren más tiempo para ser visibles. Y cuando la respuesta llegue, podrás decir con paz, no me rendí y Dios no olvidó. La oración que no se rinde es la más poderosa, no por sus palabras, sino por la confianza inquebrantable que sostiene. Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Piensa en esa imagen. Pablo no habla de una oratoria perfecta, ni de un discurso impresionante. Habla de los pies que se ensucian, que se mueven y que caminan hacia donde está la necesidad. De los pies que llevan un mensaje, no solo con palabras, sino con la vida misma. A veces creemos que evangelizar es una tarea exclusiva de los pastores o de personas con un entrenamiento teológico especial. Pensamos que solo ocurre
dentro de una iglesia. Pero la Escritura nos dice algo diferente. Los pies que llevan buenas noticias son hermosos, no los que hablan sin fallas, sino los que se atreven a ir hacia donde otros necesitan esperanza. Recuerda a la mujer samaritana. Tras su encuentro con Jesús, no fue a una escuela de misiones, ni preparó un sermón. Simplemente dejó su cántaro y fue a la ciudad. Con sus pies y su testimonio honesto, dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Su disposición a caminar y contar su experiencia real fue tan poderosa que muchos creyeron por su palabra. Pensemos también en los pastores la noche en que nació Jesús. Al recibir la noticia de los ángeles, no perdieron tiempo en verificaciones, ni lo dejaron para después. Fueron inmediatamente. Sus pies los llevaron al pesebre, y tras ver al niño, contaron a todos lo que habían presenciado. Fueron, vieron y contaron. 3 acciones simples que nacieron de un movimiento físico. Hoy te invito a mirar tu entorno cotidiano, tu trabajo, tu lugar de estudio, tu familia o tu vecindario. ¿Hay personas allí que necesiten escuchar buenas noticias? ¿Alguien que cargue un peso y no vea la salida? ¿O que nunca haya sentido que es importante para alguien? Tal vez no necesitas ser un orador profesional para llegar a ellas. Tal vez solo necesitas dejar que tus pies te acerquen. Piénsalo así. Un farol en la oscuridad no necesita anunciar que brilla. Su luz habla por sí sola. Cuando vivimos reflejando el amor de Dios, cuando nuestras manos se extienden y nuestra presencia le dice al otro que importa, no necesitamos gritar nuestra fe. La vida misma predica. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal no se anuncia a sí misma mientras sazona la comida, pero su efecto es innegable. No se trata de estar en grandes escenarios, sino de ser una influencia real allí donde estamos. Te dejo un desafío concreto. Hoy mismo, busca a alguien que necesite una palabra de aliento o simplemente ser visto. Acércate con tus pies, estate presente con tu corazón y deja que tu actitud hable. Los pies que caminan hacia la necesidad son hermosos porque se atreven a ir donde otros no quieren. No necesitan ser perfectos, solo necesitan moverse. Camina hoy con propósito y descubre cómo Dios puede usar tus pasos para cambiar el día de alguien más. Apocalipsis 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre. Piensa en eso por un momento. Dios mismo hace una promesa absoluta. El nombre de aquel que vence no será borrado. No dice tal vez, ni pone condiciones adicionales de última hora. Es una declaración de seguridad eterna, una certeza que no tiene excepciones. Pensemos en por qué esta promesa es tan vital hoy. Muchos cargamos con la pregunta silenciosa: ¿soy suficiente? ¿Importo realmente? ¿Mi nombre tiene peso en algún lugar que no sea este mundo temporal? Esa duda puede ser una de las cargas más pesadas de la vida. Pero este versículo nos libera. Tu nombre está escrito en un libro que Dios mismo custodia. Un libro donde los nombres no se borran y que existirá mucho más allá de esta vida pasajera. Recuerda cómo Dios habla de este libro en las Escrituras. Pablo menciona en Filipenses que los nombres de sus colaboradores, personas que no eran famosas, sino simplemente fieles en lo cotidiano, están escritos en el libro de la vida. Dios nos dice que cada persona que camina con Él tiene un lugar permanente, que no depende del tamaño de sus logros ni de su fama. Pensemos también
en la viuda que puso sus 2 monedas en el arca del templo. Ella no fue una celebridad ni dejó un nombre que el mundo recordara por generaciones. Sin embargo, Jesús la señaló ante todos como un ejemplo de entrega real. Su nombre tal vez fue ignorado por la historia humana, pero fue notado y honrado por Dios. Ahora quiero que pienses en algo muy personal. Tal vez te has sentido invisible, como si tu existencia no importara en el gran esquema de las cosas, o como si nadie viera tu esfuerzo. La respuesta a esa soledad no depende de cuánta gente te conozca o de tus éxitos. Dios tiene un libro y en él hay un lugar para ti. Piénsalo así. Cuando un escultor termina una obra maestra, la firma. No firma lo que no tiene valor, firma lo que es importante para él, lo que representa su arte. Esa firma es permanente. De la misma manera, cuando Dios escribió tu nombre, no fue un acto casual, fue una decisión deliberada que dice, esta persona importa, tiene un lugar en mi historia. Recuerda que el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre, no por un número. Tienes una identidad individual que el cielo reconoce y celebra. Si hoy te has sentido invisible o has dudado de tu valor, recuerda estas palabras. Tu nombre está escrito. Y no solo eso, Dios dice que lo declarará delante de su Padre y de los ángeles. No lo mencionará casualmente, lo proclamará. Cada nombre en ese libro merece ser celebrado porque cada persona que eligió caminar con Dios es conocida en todo el cielo. Tu nombre no puede ser borrado. Esa es una seguridad que nada en este mundo te puede quitar. No depende de tus errores ni de tus días difíciles. Permanece, siempre permanece. Camina con esa seguridad hoy. Camina sabiendo que tu nombre tiene peso e importancia. En un lugar más grande que este mundo temporal, tu nombre está escrito de manera permanente por las manos de un Dios que te conoce, te ama y te celebra. Miqueas 6:8 nos dice, ya te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solo actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Ya te ha dicho, como si Dios mismo estuviera diciendo que no necesitamos buscar algo nuevo, no necesitamos una revelación compleja. Lo que necesitamos ya fue dicho hace mucho tiempo. Ya está disponible, ya está en nuestras manos. Solo necesitamos volver a practicarlo. 3 cosas, solo 3. Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. 3 cosas que no requieren ningún título, ninguna posición ni ningún recurso especial. 3 cosas que cualquier persona puede comenzar a practicar hoy mismo sin esperar nada. Pensemos por un momento en la manera en que estas 3 cosas, cuando se practican de manera real, pueden transformar no solo la vida de la persona que las practica, sino también la vida de todos los que están a su alrededor. Actuar con justicia no significa ser perfecto en cada cosa que hacemos. Significa buscar hacer lo correcto en cada situación. Significa estar del lado de quien es tratado de manera injusta. Significa tomar decisiones de una manera que sea justa para todos los involucrados. Amar la misericordia no significa solo saber que existe. Significa amarla. Significa que cuando Dios nos da la oportunidad de mostrar misericordia a otro ser humano, la recibimos con un corazón que dice, sí, esto es lo que quiero dar también. Caminar humildemente con Dios significa no caminar como si nosotros fuéramos los actores principales de la historia. Significa caminar sabiendo que hay alguien mucho más grande que nosotros junto a nosotros. No necesitamos ser los grandes, solo necesitamos estar conectados. Recuerda cómo Jesús practicó estas 3 cosas. Actuó con justicia,
al defender a los rechazados. Amó la misericordia al perdonar a quienes otros consideraban imperdonables y caminó con humildad al nacer en un pesebre y lavar los pies de sus discípulos. Estas tres cosas no requieren ir a un lugar especial. Están disponibles en cada interacción y decisión diaria. Cuando tratas a otro con justicia, cuando sería fácil no hacerlo, o muestras misericordia a quien no la merece, estás haciendo lo que Dios pidió. Ahora quiero que pienses en algo muy personal. En medio de tus metas y del ruido cotidiano, ¿están presentes estas tres cosas? ¿Estás actuando con justicia? ¿Estás amando la misericordia? ¿Estás caminando con humildad? No se trata de ser perfecto hoy, sino de comenzar a notar su presencia en tu vida. Piénsalo de esta manera. Cuando un músico aprende técnicas complejas, pero olvida los principios básicos, tu música puede sonar complicada, pero no tiene alma. Solo cuando vuelve a lo básico, la música habla de verdad. Asimismo, cuando dejamos de buscar lo complicado y volvemos a lo que Miqueas nos presenta, nuestra vida espiritual recobra su alma y conecta con otros de una manera profunda. Jesús resumió todo en amar a Dios y amar al prójimo. Todo se reduce a cosas muy simples cuando las miramos desde la perspectiva correcta. Si es actuar con justicia, busca un momento para defender lo correcto. Si es amar la misericordia, busca a alguien a quien puedas perdonar o ayudar. Si es caminar con humildad, deja que otros brillen mientras tú simplemente estás presente. Un momento, una cosa, un día. Al practicarlos, descubrirás que los principios básicos son los más importantes. Son los cimientos que sostienen cualquier cosa grande en esta vida. Vuelve a lo esencial hoy, porque cuando vivimos estos principios con el corazón, la vida se transforma de manera silenciosa, pero profunda. Romanos 8:38 a 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni otra cosa creada nos podrá separar. Piensa en eso por un momento. Pablo no dijo, quizás nada nos puede separar. Dijo, ni otra cosa creada. Es como si Pablo quisiera cerrar cualquier puerta que la duda intente abrir. No hay cosa alguna. No existe ninguna fuerza en todo el universo, ninguna circunstancia, ningún momento, ni ningún lugar que tenga el poder de separarnos del amor de Dios. Pensemos en cómo esta promesa puede parecer casi imposible de sostener cuando estamos en medio de los momentos más oscuros, cuando el dolor es grande y la oscuridad es profunda. La idea de un amor que no puede ser separado puede parecer muy lejana, algo que es verdad en teoría, pero que en la práctica no se siente presente. Pero Pablo escribió estas palabras desde un conocimiento profundo, no desde la ignorancia. Pablo conoció el dolor, la persecución y los momentos cuando la muerte parecía ser la única salida. A pesar de haber enfrentado cada cosa que puede intentar separar a una persona de Dios, escribió con una seguridad que solo se explica por un amor que él mismo había experimentado de forma tan real que ningún fuego ni oscuridad pudo apagarlo. Recuerda la manera en que esta misma verdad se refleja en toda la historia que hemos caminado juntos durante estas reflexiones, desde Abraham, que caminó por fe sin ver, desde Moisés, que enfrentó al faraón con la palabra de Dios, desde David, que enfrentó a Goliat siendo un niño, desde Daniel, que entró al foso de los leones sin rendirse, desde los tres jóvenes, que entraron al horno de fuego cantando, desde Esther, que dijo,
Si perezco, que perezca. Desde Pablo, que escribió sus cartas desde la cárcel con alegría. En todas estas historias hay algo común. El amor de Dios estaba presente en cada momento, en cada oscuridad y en cada fuego. Cuando parecía que todo estaba perdido, su amor no se fue, permaneció. Ahora piensa en algo personal. Mira toda tu vida, especialmente los momentos más oscuros, cuando la vida se sintió tan pesada que parecía insostenible. ¿Pudiste ser separado del amor de Dios en esos momentos? ¿Hubo algún instante en que su amor verdaderamente desapareció? Quizás, en retrospectiva, puedes ver que incluso en el abismo había algo que te sostenía, algo que no permitía que te terminaras de caer. Eso fue el amor que Pablo describe, un amor que no se debilita cuando la vida se siente imposible. Piénsalo así. Cuando el sol se esconde tras las nubes en un día gris, no significa que haya desaparecido. Sigue ahí, brillando con la misma intensidad, solo que nuestra perspectiva momentánea no nos deja verlo. De la misma manera, cuando las nubes del dolor o de la duda esconden la luz de Dios, no significa que su amor se haya ido. Sigue siendo el mismo amor, inamovible. Jesús mostró este amor de la manera más concreta en la cruz. En el momento más oscuro de la historia, no le dio la espalda a la humanidad, la abrazó con los brazos abiertos. El amor no se fue en el Calvario, fue allí donde se mostró de manera más completa. Hoy, en esta reflexión que cierra un camino largo que hemos recorrido juntos, quiero decirte, no importa lo que estés enfrentando, no importa cuán grande sea el dolor o cuán oscura la noche, no importa si puedes sentir el amor o no en este momento, el amor de Dios no puede ser separado de ti. Es la realidad más sólida del universo, más real que el miedo, más real que el dolor. Eres amado hoy, mañana y siempre, de una manera que no tiene fin ni condiciones. Ninguna fuerza tiene el poder de cambiar esa verdad. Momentos explorando cómo Dios habla al corazón. Momentos descubriendo que su amor no es abstracto, sino cercano y real. Gracias por caminar este camino con nosotros. Recuerda siempre que el regalo más grande de Dios no tiene palabras humanas suficientes para ser expresado, pero está presente en tu vida y nada puede quitarlo. Camina con ese amor hoy, sabiendo que no caminas solo, sabiendo que el amor que sostiene este universo eligió amarte de manera completa, libre y eterna. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que lo que escuchaste hoy no se quede solo aquí, sino que te acompañe, te sostenga y te dé luz en lo cotidiano. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien más. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas paz y descanso.